Hola, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de presentar. Antes de comenzar, una advertencia. Yo trabajo más en mejoramiento que en conservación en sí. Sin embargo, obviamente para hacer mejoramiento vegetal necesitamos los recursos genéticos y por lo tanto pensé esta presentación como una forma de acercar un poco estas dos áreas, ¿no es cierto?, que son súper complementarias y es muy necesario para nosotros contar con bancos de germoplasma y con una conservación adecuada de la diversidad genética. Así que para que tengan eso un poco en cuenta. Entonces, cuando nosotros hacemos mejoramiento, lo primero que tenemos que pensar en realidad es para qué tipo de ambiente estamos haciendo mejoramiento. Muchas veces los mejoradores comenzamos haciendo cruzas con genotipos que nos parecen interesantes, pero realmente nos cuesta a veces entender un poco qué tipo de ambientes son los que quieren explorar nuestros agricultores. Al final, el mejoramiento es para los agricultores. Y por eso es muy importante que entendamos lo que le llamamos la población de ambiente objetivo. En el fondo, cuáles son las características de clima, suelo, manejo agronómico que son relevantes y para las cuales nosotros esperamos que las variedades estén adaptadas, ¿no es cierto? Entonces, una vez que entendemos esa distribución de clima, suelo, manejo agronómico, lo que tratamos de hacer como mejoradores es representarlas en un subconjunto pequeño de localidades, años y ambientes controlados. Entonces, nosotros esperamos que lo que nosotros observamos en ese set limitado de ensayos realmente represente lo que en el largo plazo o las condiciones de largo plazo a las cuales las futuras variedades se van a ver enfrentados. Entonces, los programas de mejoramiento ahora están enfrentando una etapa muy emocionante, diría yo, porque tenemos como nunca herramientas para caracterizar nuestro germoplasma y para caracterizar nuestros ambientes, ¿no es cierto? Se habla cada vez más de la era predictiva del mejoramiento, que como nosotros sabemos, no tenemos mucho control sobre dónde se van a producir esas recombinaciones genéticas, son al azar, si hacemos mejoramiento tradicional, y por lo tanto, mientras más diversidad genética, mientras más cruzamientos, mientras más recombinaciones tengamos en nuestro programa, más probable es que al menos una de ellas se desempeñe bien en las condiciones ambientales de interés. Obviamente, siempre estamos limitados por recursos, ¿no es cierto? No podemos evaluar millones y millones y millones, aun cuando hay empresas grandes que sí evalúan cientos o miles, pero incluso para empresas grandes esto es algo muy caro de hacer. Entonces lo que se intenta hacer es tratar de considerar toda la diversidad genética posible en una etapa temprana, genotiparla y hacer selección en base a marcadores moleculares y obviamente hacia final del ciclo del mejoramiento cada vez vamos a depender en los ensayos de campo, ¿no es cierto? No estamos proponiendo que vamos a reemplazar los ensayos de campo, pero sí de la diversidad genética que yo soy capaz de evaluar en esos ensayos de campo, que sean aquellos que tienen más probabilidades de adaptarse bien a los ambientes de interés, ¿no es cierto? Entonces, los programas de mejoramiento basados en predicciones se ven un poco así. En realidad nosotros tenemos, aquí se llama la población o el germoplasma de interés, que podría ser toda la colección de nuestro programa de mejoramiento genético, podría ser el banco germoplasma al cual tenemos acceso, es decir, la diversidad genética, y nosotros representamos esa diversidad genética en estos ensayos multiambientes. De la misma forma, cuando queremos evaluar los ambientes, no podemos hacer ensayos todos los años en todas las localidades y todas las condiciones de manejo. Tenemos una muestra. Entonces nosotros esperamos que esa muestra de ambientes y esa muestra de genotipos nos permita entrenar modelos para tratar de predecir cómo se comportarían otras variedades en otros ambientes. Y ahí, bueno, entra el concepto de ganancia genética, es decir, cómo o qué tanto más rinden las variedades nuevas que yo voy a liberar comparado con las variedades que liberé en el ciclo anterior, ¿no es cierto? Esa ganancia genética tiene como subcomponentes la intensidad de selección, la heredabilidad o la capacidad de distinguir los genotipos a partir de su fenotipo
y la varianza, ¿no es cierto? Y aquí es muy importante, por lo tanto, todo lo que la conservación de recursos genéticos puede hacer en términos de mantener esta variabilidad suficientemente alta. Y por último, el tiempo. Entonces, cuando nosotros nos movemos, de un programa de mejoramiento tradicional a uno basado en predicciones, aquí esta heredabilidad, en realidad no estamos observando todos los genotipos en campo, sino que los estamos prediciendo. Entonces, por ello, esta calidad de las predicciones comienza a ser cada vez más central, porque al final nos ayuda a entender cuáles son las variedades que tienen o los genotipos que tienen más probabilidades de adaptarse bien. Entonces, ¿qué es lo que es esto? ¿Cómo funciona? Porque suena un poco a magia negra estos modelos predictivos, pero en realidad se basan siempre en lo que es un set de entrenamiento y de validación, ¿no es cierto? Tenemos una parte del germoplasma, que era esta muestra del banco de germoplasma, esta muestra de nuestro programa de mejoramiento, que la observamos en el campo. Y tenemos aquellos genotipos que yo por recursos, por cualquier sea la limitación, no pude observar en campo. Sin embargo, todos ellos están caracterizados con marcadores moleculares. Entonces, ¿qué es lo que asumimos? Que los efectos aditivos, es decir, los efectos de un gen sobre su genotipo, son conservados, o sea, son los mismos, es decir, si hay un gen que tiene un cierto efecto en este set de entrenamiento, sería el mismo en el set de validación o de evaluación, y por lo tanto podemos predecir este desempeño de aquellos genotipos que no hemos evaluado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para mejorar estas calidades de la predicción? Por un lado, cada vez se hable más ahora estamos en una era de la fenómica, ¿no es cierto? Cada vez hay más herramientas fenómicas para caracterizar la respuesta de los genotipos en el campo, en el laboratorio, etc. Entonces, si podemos incorporar, por ejemplo, múltiples caracteres, múltiples ambientes, fenotipado más preciso, o incluso las dinámicas de los caracteres en el tiempo nos pueden ayudar a entender y a mejorar esta, ¿no es cierto?, esta calidad de las predicciones. Por otro lado, como nunca, tenemos más acceso a caracterizar esta variación genotípica. Hoy en día no solo hay bancos de germoplasma mejor caracterizados, hay herramientas moleculares para comprender esta estructura poblacional, sino que también tenemos acceso a biotecnología para facilitar estos cruzamientos más complejos y más diversos. En el pasado los mejoradores muchas veces dependían de cruzas biparentales, en el cual podemos recombinar solo 2 alelos, por ejemplo. Hoy día hay poblaciones mucho más complejas, como las NAMO, MAGIC u otras, que nos ayudan a incorporar más diversidad alélica sin perder esta capacidad de comprender y de cuantificar cuál es el efecto de cada uno de los alelos sobre el fenotipo, ¿no es cierto? Y por otro lado, y poblaciones más grandes, ¿no es cierto? Gracias a esta capacidad de predecir. Y por último, esta capacidad de acortar el ciclo de la mejora, por ejemplo, a partir de predicciones tempranas. Esa es otra ventaja de un programa de mejoramiento predictivo. Por ejemplo, podemos tratar de entender antes en el ciclo del cultivo cómo será el rendimiento al final, por ejemplo, o tecnologías como speed breeding o reproducción acelerada en condiciones controladas, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas en conjunto nos ayudan a ganar tiempo para producir variedades mejor adaptadas. Obviamente, aquí suena fácil mencionarlo como una lista, el arte y la dificultad está en cómo lo implementamos, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando queremos hacer predicciones, en realidad podemos hacer predicciones en distintos contextos. Por un lado, yo puedo tener genotipos que están observados, es decir, parte de mi germoplasma o mi programa de mejoramiento, yo lo puse en el campo y lo medí en ese campo, y parte no. Entonces yo quiero predecir aquellos que no estuvieron observados en ese mismo ambiente, o yo podría decir, si yo pongo mis genotipos en Valdivia, quiero predecir cómo responderían en Temuco, o en otro año, o en un campo de un agricultor, por ejemplo. Y en ese caso es necesario realmente entender la estructura de los ambientes e incorporar covariables ambientales. No nos basta con los marcadores moleculares, no nos basta con el pedigrí, tenemos que ver qué variables ambientales son las que explican
estas respuestas de los genotipos al ambiente. Entonces, veamos la primera situación en la cual queremos predecir nuevos genotipos. Y aquí entra es importante un poco cuando se nombró en la presentación de Tomate el tema del core collection, ¿no es cierto? En cómo yo represento la variabilidad genética que es relevante en nuestro programa de mejoramiento. Porque si tenemos diversidad genética, como esta, por ejemplo, representada por los 3 colores, tenemos 3 subgrupos, muchos de los mejoradores dicen, ya, toma una muestra al azar, ¿no es cierto? Pero si tomo una muestra al azar, yo puedo tener una cosa como esta, en el cual tengo una representación adecuada y homogénea de la diversidad genética que tengo en mi programa o en mi banco, o puedo tener algo como esto, ¿no es cierto? Que si yo entreno un modelo con, por ejemplo, esta subpoblación verde y la naranja, es difícil que yo pueda predecir la azul porque tengo parte de los alelos que no están representados en ese set de entrenamiento. Por lo tanto, eso es como una extrapolación que no es muy difícil que sea exitoso. Por lo tanto, toda la teoría que ustedes implementan en temas de conservación también es muy relevante en temas de mejoramiento vegetal, sobre todo si queremos incorporar esta agricultura, este mejoramiento predictivo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay distintas teorías. De hecho, aquí por ejemplo, este muestreo uniforme son algunas técnicas que nosotros tomamos literalmente de técnicas que se usaban en bancos de germoplasma y dijimos, trasladémoslas al mejoramiento porque es relevante que sigamos utilizando esta representación adecuada del espacio genético, de la diversidad genética. Otras cosas, esto ya es como un poco una explicación, ¿no es cierto?, de una buena o una mala representación de nuestra diversidad genética en los modelos predictivos, porque si tenemos grupos, también es importante tener en consideración si estamos prediciendo los grupos, ¿no es cierto? Si nosotros, por ejemplo, queremos entrenar un modelo en trigo primaveral y predecir trigo invernal, son programas de mejoramiento genético que tradicionalmente funcionan aparte. Entonces, probablemente sí vamos a decir, los invernales rindieron más porque obviamente tienen un ciclo más largo, etcétera, pero dentro de los invernales, por ejemplo, yo podría estar haciendo una muy mala predicción. Entonces es importante no ponernos excesivamente felices cuando tenemos calidades predictivas altas, porque muchas veces pueden estar demasiado conducidas por estos grupos, estas subpoblaciones, y eso en realidad no nos lleva mucho a una mejora real en el desempeño de los genotipos que estamos produciendo. Bueno, y esto también tiene que ver con la cantidad de genotipos que evaluamos, ¿no es cierto? Mientras más genotipos evaluemos en este set de entrenamiento, más exitosas van a ser nuestras predicciones. Pero ahí hay que ver todo un tema de distribución de los recursos, que hay que ver una especie de óptimo también teniendo en cuenta esos aspectos prácticos. Entonces veamos el otro escenario. Ese era un poco consideraciones para cuando queremos predecir nuevos genotipos en un mismo ambiente. Veamos qué pasa cuando predecimos genotipos en otro ambiente, otro año, etc. Recordemos que nosotros tenemos una representación de nuestra población, de nuestros ambientes de interés en nuestros ensayos. Es decir, no podemos tener todas las condiciones ambientales posibles, ¿no es cierto? Pero nosotros también evaluamos este año las variedades que voy a ofrecerle a los agricultores en 8, 10 años. Entonces la pregunta es, ¿qué tan relevantes son realmente los ensayos que yo tengo hoy para el clima del futuro, ¿no es cierto? A lo mejor yo voy a estar seleccionando hoy variedades que no necesariamente serán útiles en Valdivia en el clima del futuro. A lo mejor. Entonces ahí entra toda una pregunta, en el fondo, de qué también representan estos datos de los ensayos multiambientales estas condiciones de interés. Podemos, por ejemplo, clasificar localidades en regiones, cuál es la estructura de nuestros ambientes de interés, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿sabemos cuál es la probabilidad que ocurra un estrés en un lugar en particular? Por ejemplo, la probabilidad de estrés por sequía en Valdivia
aumentado a través del tiempo. Entonces, a lo mejor nosotros para la selección de variedades, de las futuras variedades que voy a sembrar en Valdivia, a lo mejor me es útil considerar el desempeño de esas variedades en Chillán o más al norte, por ejemplo, pensando que podría haber un desplazamiento del germoplasma de las futuras variedades a través del tiempo. Aquí este es un poco un ejemplo de unos estudios que hicimos en Australia con algunas caracterizaciones. Aquí en el eje Y vemos la relación entre la disponibilidad y la demanda hídrica a través del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, cada una de estas líneas, por ejemplo, representa un año para una de las 4 localidades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos en Emerald que algunos años el cultivo se ve bajo déficit hídrico muy temprano, por ejemplo, porque su disponibilidad hídrica es mucho menor que su demanda hídrica, ¿no es cierto? Entonces, conocer, por ejemplo, estas dinámicas de la relación entre la demanda y la disponibilidad hídrica a través del tiempo nos ayuda a clasificar ambientes. ¿Y por qué es importante clasificar ambientes? Porque queremos entender cómo reaccionan las variedades a ese ambiente. Aquí en la parte derecha tenemos un AMIBI-plot que lo que muestra cada uno de estos puntitos es una variedad y cada uno de estos vectores es un ambiente. Y estas son las interacciones. Entonces, por ejemplo, estas variedades que están acá tienen una interacción positiva con los ambientes hídricos, es decir, como que mejoran o suben en el ranking comparados con su desempeño. Y algo estoy haciendo. Y estas de acá, por ejemplo, tienen una interacción positiva con los ambientes más secos. Entonces aquí entra un poco la pregunta, ¿no es cierto? Cada uno de estos vectores representa un año y una localidad. ¿Realmente necesitamos todos esos años o esas localidades, o lo que realmente estamos interesados cuando tenemos este nivel de estructura ambiental es predecir una condición de estrés hídrico? Entonces, en realidad, lo que observamos es que si los ensayos pueden agruparse en condiciones, por ejemplo, de estrés hídrico temprano con recuperación post-floración o ausencia de estrés hídrico, en realidad me conviene predecir la respuesta a esos grupos y simplificar mi red de ensayos y simplificar mi toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, si simplificamos eso, lo que podemos hacer es entrenar, ¿no es cierto?, nuestros modelos en 3 escenarios hídricos, por ejemplo, y predecir cómo se van a comportar. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que en Valdivia en tal año hubo limitación hídrica, yo voy a decir, este es el ranking predicho de las variedades y estas son las que yo te recomiendo. Entonces, al final, la precisión de las predicciones sería al nivel de grupos ambientales. Yo me muevo de predecir cada ensayo individualmente a estos escenarios de recomendación. Y obviamente estos escenarios de recomendación pueden cambiar en el tiempo. Es decir, por ejemplo, en Valdivia probablemente yo voy a estar en este tipo de escenario sin limitación hídrica, pero a lo mejor en 10, 15 años yo voy a estar más probablemente en este o en este. Entonces, de esa forma podemos como adelantarnos, porque lo que no van a cambiar, los escenarios no van a cambiar. Los escenarios existen. Lo que cambian son las probabilidades para una cierta localidad, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que tratar de usar a nuestro favor. Y ahí también podemos evaluar, por ejemplo, realmente cuántas localidades, cuántos ensayos, cuántos años yo necesito evaluar para tener una representación adecuada de estos escenarios de estrés hídrico. Entonces ahí también podemos hacer una serie de estudios respecto a cómo optimizamos el uso de los recursos. Aquí voy a moverme un poco menos conceptual, sino que algo más aplicado, que es una investigación que estamos comenzando a hacer acá en la universidad, que es con trigo, y lo que estamos tratando de hacer primero, colectamos un panel de diversidad en colaboración con investigadores de INEA y de Semillas Bayer,
Y lo que hicimos es tratar de entender en el fondo, primero, cuál es la diversidad genética que tenemos y por otro lado, cómo responde esa diversidad genética a ¿cómo se llama?, características ambientales como el fotoperiodo y la vernalización que determinan la adaptación, ¿no es cierto? La fecha de floración es uno de los mecanismos claves para la adaptación al estrés hídrico. Entonces lo que hicimos fue tratar de estimar, primero identificar QTLs, es decir, regiones genómicas que tengan un efecto importante sobre... está como acoplándose, ¿no? Al cable. Tratar de entender cómo estas regiones genómicas, ¿no es cierto?, modifican la fecha de floración y después, a ver, voy a saltarme. Una vez que podemos predecir la fecha de floración a partir del genoma, de estos efectos alélicos, podemos tratar de establecer una especie de riesgo para la adaptación, ¿no es cierto? En Chile, por ejemplo, tenemos un estrés hídrico que está aumentando cada vez más. Entonces lo que queremos es tratar de identificar combinaciones de fechas de siembra y variedades que permitan a los genotipos de trigo escapar este riesgo de estrés por heladas y a la vez escapar el riesgo de estrés por sequía, ¿no es cierto? Esta es la ventana de floración y eso es lo que están también empíricamente tratando de hacer algunos mejoradores. Antiguamente, por ejemplo, las fechas de siembra de trigo en zona central eran más tardías. Cada vez se han ido adelantando un poco más, tratando de escapar el estrés terminal, pero para ello necesitamos variedades de trigo que puedan realmente ubicar su fecha de floración en condiciones adecuadas, ¿no es cierto? Y una vez que hemos identificado las combinaciones de fecha de siembra, hábito de floración, que minimizan la exposición al estrés, podemos trabajar con caracteres que son más de adaptación per se, no solamente de escape, pero de adaptación. Y ahí lo que estamos mirando es, dentro de esta diversidad genética que pudimos encontrar en Chile, tener aquellos que tienen raíces más profundas y eficientes y también monitoreos en campo, por ejemplo, a través de dinámicas de senescencia de la canopia, características como la senescencia temprana, stay green, etc. ¿Ya? Y la idea es generar sinergias entre los componentes de rendimiento complementario. En trigo hay una trade-off, ¿cómo se dice? Disyuntiva, entre peso y número de granos. Entonces, si hacemos cruzamientos complementarios, la idea es identificar aquellos genotipos que tienen un alto peso y un alto número, pero también características adecuadas en este tipo de fenotipos, caracteres, ¿ya? Y para ello, bueno, estamos tratando de hacer estas cruzas complementarias con poblaciones tipo MAGIC, que tienen una ventaja de que hacen una utilización de una diversidad genética más amplia, ¿no es cierto? No son solo biparentales, sino que pueden ser de 4, 8, incluso 16 parentales. Y como el tiempo es la más limitante, la mayor limitante, también estamos trabajando con esta multiplicación acelerada, que es básicamente dándoles fotoperiodo largo para acelerar la floración. Y con eso lo que queremos hacer es tratar de generar poblaciones de mapeo que nos permitan entender cómo esta diversidad genética que tenemos se traduce en caracteres fisiológicos como esto, por ejemplo, eficiencia de uso de radiación, la eficiencia de utilización del agua, y cómo esa información se combina a través de los caracteres para derivar en rendimiento más alto, ¿no es cierto? Porque los caracteres, los efectos de los caracteres va a ser distinto dependiendo si estamos en una condición de sequía, por ejemplo, como tenemos acá, en el cual la capacidad del cultivo de absorber agua es mucho más relevante para modificar la biomasa que cuando no tenemos sequía, que no tiene ningún efecto sobre la biomasa, por ejemplo. Entonces, entender esa dependencia, esa codependencia entre los caracteres para cada grupo ambiental es crucial
para acelerar la producción de mejores variedades. Bueno, en honor al tiempo, veo se está poniendo amarillo, voy a acelerar un poco. Otra de las cosas que queremos hacer, esto es un estudio que hizo una ex colega cuando yo estaba en Holanda, pero lo queremos replicar acá en Chile, es tratar de entender cómo estos efectos alélicos dependen de los escenarios ambientales. Por ejemplo, si tenemos distintos QTLs, esos QTLs pueden tener un efecto positivo si estamos sin limitación hídrica, o no, sin efecto, o incluso un efecto negativo si estamos con limitación hídrica. Entonces, una vez que hayamos comprendido cuáles son los caracteres relevantes, el paso siguiente va a ser comprender cuáles son los efectos de esos QTLs en relación a variables como la disponibilidad hídrica, por ejemplo. Y de nuevo, volviendo a estos escenarios, ¿no es cierto? Es importante siempre simplificar la toma de decisiones. No estamos mirando cada uno de los ensayos, sino que mirar grupos de ensayos. Y en ese caso, por ejemplo, podemos tener en escenarios de cambio climático sin limitación hídrica, con limitación hídrica y distintos niveles de temperatura, por ejemplo. Entonces la idea es que esa información nos ayude a adelantar la producción de las futuras variedades haciendo análisis molecular en etapas tempranas. Esto me lo voy a saltar un poco, pero esta es la misma idea que queremos aplicar en el fondo, de descomponer los componentes de rendimiento, en este caso, por ejemplo, el número de granos, peso de grano, y después para el número de granos modelamos su dependencia en relación a variables ambientales, es decir, cuánto cambia el número de granos si reduzco la disponibilidad hídrica en una cierta cantidad. Entonces, de esa forma podemos predecir cómo cada uno de los genotipos se va a comportar en distintos escenarios de déficit hídrico. Entonces, para finalizar, para crear variedades bien adaptadas es fundamental conocer estos tipos ambientales dominantes. Antes de hacer cualquier mejoramiento, conozcamos cuáles son las frecuencias del estrés hídrico, las frecuencias, si los agricultores van a aplicar nitrógeno o no van a aplicar nitrógeno, si van a hacer control de plagas y enfermedades o no, porque al final nuestra capacidad de entregar variedades que sean exitosas va a depender de si nuestros ensayos realmente se parecen a esas condiciones que van a encontrar en los agricultores, ¿no es cierto? Y los programas de mejoramiento modernos utilizan herramientas predictivas para decir qué genotipos seleccionar. Eso nos permite ganar tiempo, ¿no es cierto? Tempranamente en el programa de mejoramiento decidir cuáles tienen mayor potencial. Y por lo tanto la calidad de estas predicciones está fuertemente influida por la capacidad de este set de entrenamiento, es decir, cómo nosotros representamos nuestra diversidad genética disponible en estos ensayos de campo, y de forma que esas variedades que sí podemos medir, porque no podemos medirlo todo, las que sí podemos medir nos ayuden a identificar cuáles de aquellas que no medimos serían de utilidad, ¿ya? Esa es como un poco la idea. Para finalizar, quería agradecer al equipo de trabajo de la Universidad Austral. Aquí no todos salieron en las fotos, pero los asistentes de investigación, estudiantes y personas a cargo de los laboratorios de campo que han contribuido a este trabajo que estamos realizando. Y bueno, el Fondesit y el proyecto de subvención e instalación en la Academia de ANID, y bueno, los mejoradores que han colaborado con Germoplasma y con compartir su conocimiento sobre este. Y obviamente a ustedes por su atención. Estamos súper cortos con el tiempo. Perfecto. Pero si hay una pregunta breve, hay varios interesados. Por allá levantaron la mano primero, lo siento. Daniela, muchas gracias por tu presentación. Mi pregunta tiene dos partes. La primera es si existen modelos que estén basados en genomas completos, a diferencia del uso de QTL. Y la segunda es, ¿de qué manera ustedes utilizan los datos de campo para retroalimentar los modelos o reentrenarlos?
Gracias por la pregunta. Sí, de hecho, bueno, aquí por limitaciones de tiempo no ahondé mucho en los modelos, pero efectivamente, o sea, si tienes características como fecha de floración, ya un QTL a lo mejor te sirve, pero rendimiento realmente tienes que ir a predicción genómica. Y ahí lo que se asume es que en el fondo es que hay muchos genes de efecto pequeño que se van sumando y que explican esta variación fenotípica. Y estos modelos, claro, cada año hay que reentrenarlos, porque en el fondo son, aquí yo los presenté un poco como la panacea, pero en realidad depende mucho del contexto en el cual se entrenaron. Entonces, por eso es importante ir agregando cada año, de los ensayos de campo que vayas teniendo, estimando los efectos genómicos sobre el fenotipo. Así que la información fenotípica siempre va a ser necesaria. Y damos el espacio a la última pregunta. No, es que yo tengo siempre, me hace ruido siempre el tema del cambio del clima con las predicciones, porque es como que ahora el clima está cambiando año a año, es como súper difícil ver la predicción de acuerdo a las condiciones ambientales. Si va realmente el modelo a la velocidad de lo que va cambiando el clima hoy en día. Cada año aparece una cosa rara, una granizada, un, no sé, río atmosférico, y que va cambiando todo en el fondo fenotípicamente. Sí, o sea, no podría estar más de acuerdo contigo, pero en realidad todos estos modelos asumen que conocemos cuál es la combinación de temperatura, humedad, pero, por ejemplo, los australianos lo que están tratando de hacer ellos, bueno, su fecha de floración es en mayo, entonces, por ejemplo, por ahí, por abril, hace una predicción si va a venir niño o niña fuerte. Y dependiendo si es niño o niña, dicen ya, este más o menos va a ser el escenario, pero obviamente dentro de cada escenario hay una diversidad súper amplia. Entonces, ese es un poco el desafío, igual como vamos recalibrando durante la etapa, durante el ciclo. Y lo otro es que en realidad si no sabemos nada de cómo va a ser el ambiente, es mejor hacer mejoramiento para adaptación general, ¿no es cierto? Alguna variedad que sea más estable, a lo mejor no va a ser la top en una condición de estrés hídrico, ni la top en una condición de sin estrés hídrico, pero en promedio a través de los años a lo mejor al menos te permite como agricultor pagar tus cuentas, que es lo que tú quieres. Incluso en Australia, por ejemplo, hacen algo más extremo. Ellos dicen, mira, sabes que este año no siembres. Y siembran como algo así como 3 de cada 4 años, algo así. Ellos asumen que hay un año que la pérdida va a ser tal que mejor cierran el negocio y ese año no hacen nada. Entonces, al menos conocer qué años van a ser extremos y que sí que, no sé, ahí hay que tomar ya otras medidas. Pero si no, dentro de los años en que podrías tener algo de rendimiento, pero no sabes cuál es el escenario, hacer bring para estabilidad. Esa es como la estrategia, pero sí, está difícil. Bueno, agradecemos a Daniela por su presentación con un aplauso.